alguien a quien admiro y respeto por su trayectoria, por su conocimiento del gremio y de nuestro país, alguien que será referencia, se lo digo desde ya, en estas próximas semanas, si él nos permite estarlo molestando, porque se viene el juicio contra García Luna, es autor de García Luna, El Señor de la Muerte, es el querido Francisco Paco Cruz, a quien abrazo a la distancia. Querido Paco, por más oportunidades en el 2023 de construir juntos y de informarle a la audiencia sin censura. ¿Cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, empezando el año, ¿no? Aunque ya empezó desde el domingo, pero empezando el año, frío en mi pueblo porque estoy en el Valle de Toluca, pero bien, Vicente, un abrazo para todos desde aquí. Bien, Oiga, como tú dices, García Luna, estamos en el 17 empieza, creo, ¿no? el 17 se arma el La, jurado. la selección del jurado y Y arranca el juicio. así es, déjame preguntarte tu opinión, porque muchos nos estamos valorando esto de si va a ser el juicio del siglo, porque si es el juicio del siglo, van a caer personajes, autoridades, políticos, etc, etc, etc. La esperanza es que también si caen personajes del lado mexicano, el Poder Judicial de la Federación que hoy encabeza la ministra Piña Hernández, a pesar de la controversia de el supuesto plagio de Yasmín Esquivel, las condonaciones que salieron de Ortiz Mena, estén a la altura de las circunstancias para ofrecerle a los mexicanos seguridad de que los malandros paguen lo que tengan que pagar y lo que se viene en Estados Unidos, ¿no, Paco? Los fiscales han presentado más pruebas contra García Luna de que conspiró para traficar droga en Nueva York. Si me permites, déjame leer esto que publica la revista Proceso. Creo que la firma Jesús Esquivel, lo confirmo a continuación. Jesús Esquivel, quien por mucho tiempo también fuera colaborador de Sin Censura y quien es corresponsal de Proceso en Washington, dice lo que publica la revista Proceso. Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron a la Corte Federal de Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, pruebas de que Genaro García Luna conspiró para traficar drogas ilegales con el cártel de Sinaloa a tierra neoyorquina. En una carta dirigida al juez Brian Cogan y a 6 días de que dé inicio el juicio por narcotráfico en contra de García Luna, amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón, el panista Felipe Calderón, los fiscales sustentan sus acusaciones del trasiego de drogas. El gobierno estadounidense le escribe al juez para proveerle información con detalles relacionados al cargo número 2 del superencauzamiento. Se lee en la carta escrita por el fiscal federal Breon Peace a cargo del proceso judicial contra García Luna y cito: específicamente el gobierno pretende demostrar a la Corte que el cargo número 2 está propiamente ligado a este distrito, el este, y otros lugares con las ofensas que cometió de narcotráfico García Luna con jurisdicción extraterritorial para Estados Unidos, anota Peace. El amigo y asesor de Calderón, detenido por la DEA el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, al amigo, debí de haber dicho, el Departamento de Justicia estadounidense lo acusa de 4 delitos de narcotráfico en colusión con el cártel de Sinaloa y de otro más, haberle mentido a un agente federal de inmigración. En la carta, el Departamento de Justicia le agrega a Cogan que también presentó a la Corte documentos financieros que durante el juicio se presentarán como prueba probatoria de los cargos por narcotráfico en relación con el lavado de dinero proveniente de la venta de enervantes. Este próximo lunes, 9 de enero, fíjate nada más, simbólico, mientras Biden esté en México para la cumbre con el presidente Andrés Manuel López Obrador y días después con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Ojo con esto, el 9 de enero, lunes 9 de enero, iniciaría el juicio contra García Luna con la presentación en la Corte de los 400 ciudadanos neoyorquinos candidatos potenciales para integrar al jurado calificador del caso. El lunes 17 del mismo mes, o debería de ser lunes 16, sí, lunes 16, hay una corrección que hacer a ese texto que le estoy leyendo. El lunes 16 del mismo mes, el proceso sigue con la depuración de las 12 personas que determinarán el destino judicial de García Luna en Estados Unidos.
De ser declarado culpable por el jurado calificador durante el juicio, García Luna sería sentenciado a cadena perpetua como condena máxima o a 20 años en la cárcel como castigo mínimo. El acusado cuenta también con la opción que le presentaron los fiscales de declararse culpable, con lo que se anularía el juicio. Con ello se convertiría en testigo cooperante y, tras prestarse como declarante incriminador en juicios por narcotráfico y cumplir una sentencia de unos 7 años en prisión, sería deportado a México. Así que el 17 de enero se ha fijado en la Corte Federal de Brooklyn, en Estados Unidos, la fecha para la selección final de los miembros del jurado que determinará el destino del secretario de Seguridad y mano derecha del entonces presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusado por presuntos nexos con el narcotráfico. La Fiscalía y la Defensa tendrán que entregar a más tardar el 13 de enero a la jueza magistrada Peggy Kuo, encargada del procedimiento, una lista de jurados que las partes coincidan sean aceptables y otra con los que consideren deben ser rechazados de los 400 candidatos potenciales. El martes 17 de enero, a partir de las 9 de la mañana, las personas que aparecen en la lista con los nombres propuestos de ambas partes para ser jurados deberán comparecer en la corte para ser interrogados personalmente, acción conocida como void dive en las leyes estadounidenses. Una vez elegido el jurado de 12 personas, iniciarán las audiencias del juicio que presidirá Brian Cogan y determinará el futuro de Genaro García Luna. Perdón por extenderme, pero creo que la audiencia de Sin Censura ha estado al pendiente ya por mucho tiempo de este caso y parece que la hora de la verdad se viene encima. Dicen que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Ojalá que así sea, mi querido Paco. Vicente, pues sí, mira, ya se llegó la fecha, se cumplieron los plazos y verdaderamente hay elementos de prueba, no solo evidencia, hay elementos de prueba para que sea este el juicio del siglo. ¿Por qué? Porque saldrían a relucir, perdón, antes que te diga eso, primero, no solo era su amigo y su mano derecha, era su cómplice de Felipe Calderón Hinojosa. Eran cómplices, a veces a mí me daba la impresión de que quien gobernaba era Genaro García Luna y el que obedecía era Calderón y en ocasiones mandaba Calderón y obedecía García Luna, así que eran cómplices, era una relación de negocios del crimen organizado. Pero bueno, en ese contexto, Vicente, sí, claro que tiene elementos para hacer el juicio del siglo, porque involucraría a Marta Sagún Jiménez, hoy Marta Sagún de Fox, a Vicente Fox Quesada, claramente a Felipe Calderón Hinojosa y al gobierno de Enrique Peña Nieto, a Enrique Peña Nieto y algunos de sus funcionarios, como Miguel Ángel Osorio Chong en el Senado. Entonces sí hay elementos, porque cada uno le proveyó las herramientas para que controlara no solo para controlar a alguna organización del crimen organizado y asociarse a ella, para controlar todo el crimen organizado en el país. Así que desde Los Pinos se controlaban a todos los cárteles, todas las mafias y todos los grupos que empezaron a negociar a partir de 2006, cuando se declara la guerra, empezaron a negociar y a cambiar de giro del narcotráfico al secuestro, a la trata de blancas, al tráfico de personas, al control del tráfico de acero desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a la creación de nuevos cárteles como la familia michoacana, el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, fue un gobierno, que no se entregó al narco, que lo controló, que quería tomar el control y después en el gobierno de Peña Nieto querían crear una dependencia privada de inteligencia y seguridad que controlaría desde ahí a todas las policías de este país. Estarían arriba del ejército. Sí, eran mentes criminales. No es casualidad que Felipe Calderón esté refugiado en este momento en España. No es casualidad que, que, que Peña no regrese de España. Es decir, tienen sus razones. No saben qué va a pasar. No saben, no tienen preciso qué puede decir Genaro García Luna, ¿a quién va a traicionar?
porque lo que tiene García Luna es eso, herramientas documentadas de quién daba las órdenes para controlar al narcotráfico, quién los proveía de armas, a quién va a traicionar, no lo saben ellos. Entonces, mejor tener pies fuera de este país para ver cómo se desarrolla el juicio. Y que puede ser eso, uno, que, que Genaro García Luna elija blancos para delatar, o finalmente que él asuma la culpa y no delate a nadie. Yo lo he comentado en varias ocasiones. Ya hemos tenido casos como el de Genaro García Luna, no como secretario de Estado, pero el superpolicía del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Guillermo González Calderón, y jugaba el mismo papel. Él se fue a entregar a Estados Unidos, él sirvió como testigo cooperante, testigo protegido, y finalmente lo cazaron en McAllen, un francotirador. Entonces, eso sabe, y lo sabe bien Genaro García Luna. En cualquiera de las dos posiciones que tenga, está contra la espada de unos y las pistolas de otros. No está contra la espada y la pared, ¿eh? En un lado tiene las armas y en el otro lado tiene las espadas. Así que va a ser un juicio delicado del siglo, sí, porque tiene testigos potenciales que saben todo, más que el Chapo todavía. Tienen a la Barbie, mira que la Barbie presenció negociaciones de Genaro García Luna con los Beltrán Leiva. Presenció y entregó dinero a Genaro García Luna. Pero la Barbie fue reclutado por quién? Por el Chapo Guzmán también. Si conoce todos, así que puede ser un juicio potencialmente más peligroso que el del Chapo Guzmán. Y todo depende hasta dónde y hasta cuándo pueda ceder Genaro García Luna. Tú sabes, incluso en el proceso, en el transcurso del juicio, él puede desistir y declararse culpable, puede negociar con los fiscales de Estados Unidos. Entonces, sí hay elementos para que sea el juicio del siglo y para que involucre por lo menos a tres expresidentes, Calderón, Peña y Vicente Fox, a Marta Sagún y algunos otros personajes de la política de este país. Él tiene todos los documentos, tiene los expedientes en su archivo personal desde 2000, desde 2000 sabe qué funcionarios y qué políticos del PRI y qué políticos del PAN estaban involucrados en el crimen organizado, estaban involucrados en problemas de secuestro, en problemas de trata de blancas. Él los tiene, él sabe, él sabe hasta dónde puede llegar, así que todo dependerá de si quiere él asumir la culpa por todos los tres sexenios o va a delatar a alguno. No sabemos, Vicente, eso sí sería como tener una bola de cristal, dicen en mi pueblo, Así es. para adivinar hasta dónde le va a apretar la soga cuando escuche y cuando ya tenga en sus manos las pruebas, las pruebas que tiene la Fiscalía Federal y que presentará en el juzgado de Nueva York. Oye, Paco, déjame preguntarte, este es un tema muy delicado y lo voy a tratar de tomar con pinzas y con todo la reserva que amerita. Lo que pasó en Ciudad Juárez, Chihuahua, el motín, la megafuga, los asesinatos. Ahora sabemos que ya cayó el director del Cerezo número 3 allá en Ciudad Juárez, el director de la cárcel. La fiscalía está investigando al personal de la prisión por masacre y fuga de reos. Eh, Se sabe que se han encontrado celdas VIP. Me acordé de Puente Grande. No sé si tú te acuerdas que creo que fue en Puente Grande, en Jalisco, donde también se encontraron celdas VIP en donde se hacían las fiestotas. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo ves este caso de Ciudad Juárez? Más allá de los nombres y de los personajes, ¿de qué estamos hablando y de qué magnitud es esta situación? Porque no es la primera vez que se habla de celdas VIP. Es más, Toño me recordaba, oye, acuérdate que hay versiones de que el que tiene una celda VIP es Javier Duarte, eh, el ex gobernador de Veracruz, el ex gobernador priista de César aquel Duarte, estado. César Duarte Jaques. Ah, César Duarte, perdón.
estoy confundido. Los dos al fin Duarte. No, que César Duarte Jaque, el exgobernador priista de Chihuahua, tendría una celda VIP. A ver, ¿de qué estamos hablando, Paco? No, mira, Vicente, estamos hablando de problemas mayores. El operativo para liberar a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, el Neto, de ahí del penal, ellos le llaman románticamente Cerezo, Centro de Readaptación Social. No, la verdad es que es una cárcel y es un penal que es una escuela de criminales. Y ese operativo es una muestra de lo que hicieron los gobiernos del PAN y del PRI en todo el país cuando gobernaron. Y ahora el PAN gobierna Chihuahua. Entregar la gobernanza de los estados y de algunas de las ciudades principales al crimen organizado. Mira, no es un secreto, no es un secreto que el crimen organizado gobierna Ciudad Juárez y que gobierna Chihuahua a través de 12 organizaciones. Ahorita platicamos de ella, pero mira, es imposible, es imposible que los últimos tres gobernadores de Chihuahua, César Duarte Jaques, Javier Corral Jurado, que es de Ciudad Juárez, que es de Ciudad Juárez y que él conocía y conoce bien el problema, y María Eugenia Campos Galván, conocida a secas como Maru Campos, es imposible que no estuvieran al tanto de cómo el Neto controlaba desde, pues no sé si es penal o hotel de lujo u oficinas que les prestaba el gobierno del estado, porque es un penal estatal, hay que aclararlo. No es un penal que haya controlado el gobierno federal, es un penal estatal. Así que es imposible que no lo hubieran sabido. ¿Recuerdas en agosto pasado una serie de explosiones y atentados con explosivos en negocios de Ciudad Juárez, la segunda semana de agosto, que dejaron 11 muertos por lo menos? Había evidencias de que lo había coordinado el Neto. Así que, pero mira, no solo eso, Ciudad Juárez es una ciudad histórica. Yo tengo, mi primer libro es El Cártel de Juárez. Podemos seguir el narcotráfico hasta 1925, como lo conocemos hoy, Vicente, ¿eh? Como no niñerías, como conocemos hoy. Y podemos hablar de gobernadores como te digo, los actuales, los recientes, César Duarte Jaques, José Reyes Baeza, Patricio Martínez García, Francisco Barrio Terrazas, Fernando Baeza Meléndez, o ir más atrás con generales como Rodrigo M. Quevedo, que no solo controlaba el narco, sino el contrabando y otros negocios, y tenía a 100 familiares, tuvo entre 1932 y 36, tuvo a 100 familiares en la nómina, controlando todos los negocios chuecos y todos los negocios ilegales. Así que históricamente, y podemos hablar, perdón, de cómo presidentes como Carlos Salinas de Gortari y, y Felipe Calderón Hinojosa contribuyeron con alcaldes, con jefes de policía, con agentes, comandantes federales, contribuyeron a hacer de Ciudad Juárez un polvorín explosivo, una mezcla que estalla en cualquier momento, ¿sí? Mira, de un cártel histórico que controlaba Ciudad Juárez hasta principios de 2000, el cártel de Juárez, pasaron a controlar las 6 organizaciones violentas que trabajan con todos los cárteles, ¿sí? Los Mexicles, que es el del Neto, ¿sí? La Línea, la empresa, Gente del Valle, los Doblados y los Aztecas, que disputan el control del narcotráfico, del narcomenudeo y el paso de droga a Estados Unidos para todos los cárteles, ¿eh? No es una casualidad, ellos lo saben. Maru Campos, que no llegó ahora, llegó en septiembre de 2021 a la gobernatura, sabe qué tipo de presencias tienen y con quiénes están aliados, por ejemplo, gente nueva, sabe a qué se dedican, sabe quiénes son sus rivales. Mira, los juarenses lo saben, que gente nueva es, por ejemplo, rival a muerte de la línea del cártel de Juárez. Conocen cómo opera el cártel de Sinaloa. Chihuahua está controlada por 12 grupos criminales, cártel del Poniente o La Laguna, los artistas asesinos, los mexicles, los Salazares, el cártel de Juárez mismo, el nuevo cártel de Juárez, cártel Jalisco Nueva Generación, La Güera, La Línea, los Cabrera, los Algueiro. ¿Sabe qué cárteles promueven conflictos armados, como aquel de agosto, y como otros que han promovido en Baja California, como los que se han promovido en Guanajuato? Sí, cada uno
de estos personajes ha contribuido históricamente a que Juárez sea un cóctel explosivo, ha contribuido a que el narcotráfico mantenga una presencia permanente desde 1925. Así que Juárez no es una casualidad. Juárez es una historia de corrupción, es una historia de crimen organizado controlado por los gobernadores, porque no se puede explicar. Las cárceles las controlan ellos, no todas, pero las cárceles las controlan ellos. Así que son organizaciones que responden a antiguos patrones que son políticos del PRI y del PAN, y que responden a cárteles históricos, hasta incluso a las células vivas de los Beltrán Leiva. Sí, todos sabían la violencia y lo violento que es el Neto. Sabían que estaba condenado a 224 años de cárcel y lo dejaron. En agosto pasado, en agosto pasado debieron haberlo cambiado, pero no lo cambiaron. ¿Por qué? Porque hay complicidad y los gobernadores lo saben. No es una casualidad. Lo sabía Felipe Calderón, lo sabía Carlos Salinas de Gortari, y ellos alimentaron el control de tráfico, del crimen organizado, no solo el narcotráfico, a través de lo que era la Dirección Federal de Seguridad, que después desaparece y se convierte en el CISEN. Hubo en los 80 un cambio, y los traficantes históricos de droga en Ciudad Juárez, como Ignacia Jasso, ¿sí? Y su familia, hay un cambio y lo empiezan a controlar los comandantes de la Dirección Federal de Seguridad y de la Procuraduría General de la República. Lo saben, mira, es una frontera que es un gran negocio para políticos del PAN, para políticos del PRI, para algunos empresarios y para los gobernantes, claramente. Es un gran negocio. Entonces, no es una casualidad lo que pasó en esta, te digo, le dicen Cerezo, que no era más que un hotel de lujo, un hotel en el que los mexicles habían instalado una oficina para controlar desde ahí, como una oficina. Mira, tenían 10 celdas VIP, tenían almas de alto poder, les encontraron, por lo menos han reportado, 1,5 millones en efectivo para sus dulces. Así que, no, hombre, ellos lo sabían, ellos saben, hay nombres, hay apellidos, ellos los tienen. Saben que las treguas del crimen organizado son temporales y se van aliando unos con otros según vaya haciendo el negocio, ¿sí? Saben que los mexicles es el grupo más violento y numeroso desde hace mucho tiempo. No hay una justificación. Maru Campos lo sabía, lo entendía, lo dejó llegar. El señalamiento de lo que pasó en la cárcel de Ciudad Juárez debe llegar a Maru Campos y debe llegar a otros exgobernadores de Chihuahua, otros jefes de la policía. Es un problema que tiene más de 100 años, Vicente, y ningún gobernador ha metido la mano para eso. Ninguno ha pedido la ayuda como se debe al gobierno federal. Y cuando la dieron, como en el caso de Felipe Calderón, fue para controlar todavía más el crimen organizado a través de Genaro García Luna. Pues está muy fuerte este caso. Vamos a esperar. Yo voy a buscar a Javier Corral, a ver si logro conectarme con él y ver si podemos platicar sobre este tema. Maru Campos va a ser, creo yo, mucho más difícil que lo haga, pero vaya que si está la cosa candente. 300 elementos de las Fuerzas Armadas han llegado a ayudar a las labores de seguridad, se han llevado a diferentes cárceles federales a los 191 reos que estaban ahí. Yo debo de decir que estuve hace muchos años en esa cárcel, en ese Cerezo número 3. Ahí estaban recluidos el Cerillo y la Foca, dos personajes acusados de los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, de las muertas de Juárez, cuando yo hace muchos años investigué pues esta serie de asesinatos de mujeres.
Y yo recuerdo que era un lugar oscuro, tétrico, complicado y bueno, pues todo parece indicar que las cosas no han cambiado a pesar de los años, mi querido Paco. Mira, Vicente, yo viví entre 80 y 85 en Ciudad Juárez. Javier Corral Jurado era también un periodista, empezando. Él conoce el nivel de la violencia, él sabe que la violencia no, de la manera que se da en este momento, no es aislada. Tiene que haber necesariamente complicidad de los gobernantes. No se entiende de otra forma. Sabe él que la violencia, no él, mira, cada gobernante sabe que la violencia es histórica, sabe que está documentada como hoy, hasta 1925, cuando un grupo de criminales locales coordina una matanza para aniquilar a las mafias chinas que controlaban los fumaderos de opio en la frontera, que llegan a partir de 1906, con chinos, con chinos que llegan desde San Francisco o llegan invitados por el gobierno de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX para levantar las vías del ferrocarril, llegan y se extienden hasta Torreón, que también hay gran matanza de chinos, que la ocultemos, que no la conozcamos es otra cosa, pero hay matanza de chinos que controlaban los fumaderos de opio. Algunos chinos llegaron ciertamente con negocios muy decentes, panaderías, lavanderías, tintorerías, planchadurías que eran, controlan el comercio, pero otros llegaron con los fumaderos de opio, Vicente, y hay militares, presidentes envueltos en el crecimiento, no solo del narcotráfico, sino el crimen organizado como tal, trata de blancas, prostitución, traficantes de humanos, que es una gran frontera para que pasen. Hay que ver nada más cómo divide el río Bravo, o el río Grande, como le llaman en Estados Unidos, cómo divide la frontera. En algunas partes se puede cruzar caminando por muchas épocas del año. Cruzas caminando, hay que ver cómo está. Ciudad Juárez es una ciudad histórica, ¿sí? Es una ciudad histórica hasta para la revolución, pero también es una ciudad histórica para el crimen organizado. Desde allí los gobernadores controlaban todo. Y te digo, nada más hay que ir al general Rodrigo M. Quevedo para acá y vamos a encontrar una sorpresa desagradable. Ciudad Juárez la Fea. Pues qué fuerte lo que has compartido con nosotros, querido Paco Cruz. ¿Qué te parece, maestro, si nos vamos preparando para el juicio contra Genaro García Luna? Por ahí te seguimos molestando para empezar a desplumar, a desmenuzar rumbo ya al inicio del juicio. Y bueno, por lo pronto, pues dejar a la gente con tus redes sociales para que te lean, para que te sigan. Y seguimos esperando la sorpresa, mi querido Paco. Y además, Vicente, no me recuerdes, hoy empieza formalmente el proceso de sucesión gubernamental en el Estado de México. 12.3 millones de votos que se disputan. Hoy se abre el proceso, hay dos candidatos claros, ¿sí? La maestra Delfina Gómez Álvarez de Morena, que encabeza todas las encuestas, y Alejandra del Moral Vela. Los demás, bueno, pues mira, se van a sumar, los del PAN se van a sumar y los del PRD se van a sumar a Alejandra del Moral. Hay que ver qué va a ser el Partido Verde Ecologista de México con la maestra Delfina, pero en este momento la maestra Delfina Gómez Álvarez tiene capital suficiente para ganar. Una cosa que deben vencer es el abstencionismo. Por lo regular, las votaciones estatales en el Estado de México llegan al 50-55%, es decir, 6 millones de electores cuando tenemos a 12.3. Para las elecciones habrá 12.7, pero Morena tiene todos, todos los activos para ganar y además, recuerda lo que lo hemos comentado ya, el PRI ha perdido en 2 ocasiones las elecciones y ya ha triunfado a base de fraude, coordinar fraudes escandalosos. Morena no enfrentará a un partido cualquiera, Morena va a enfrentar a una mafia, la mafia del Grupo Atlacomulco, que como tal nace en 1946, aunque prácticamente desde el 29 Morena, el PRI controla los destinos políticos del Estado y a partir del 46, a través del 42, perdón, a partir del 42 de una misma familia, la familia de Atlacomulco,
que es de donde desciende Alfredo del Mazo Maza. Su abuelo fue gobernador, su papá fue gobernador, sus tíos han sido todos gobernadores, así que hoy empieza una batalla que va a ser crucial para las elecciones presidenciales de 2024. Las elecciones son en junio de 2023, con las de Coahuila, y eso va a marcar mucho, mucho el destino de 2024. Pues qué fuerte. Y preparados, porque como diría el presidente, lo mejor es que lo peor se viene. Lo mejor es que lo peor está por venir. Así que, mi querido Paco, comparte tus redes sociales con la audiencia de Sin Censura, Vicente, y ya ya te sabes. estaremos molestando en estos días. No, hombre, Vicente, vamos a seguir el caso, no importa. Seguramente me voy a quedar un rato en el Valle de Toluca, porque allá en mi casa no tengo internet, pero me voy a quedar en el Valle de Toluca justamente para seguir el caso de Genaro García Luna, seguir trabajando en lo que estoy haciendo. Y ya sabes, Vicente, @ Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y yo te mando un abrazo a todos por allá, Vicente, un abrazo. Un abrazo, mi querido Paco, el maestro Francisco Paco Cruz, escritor, autor de García Luna, el Señor de la Muerte. Hoy, una lectura obligada si queremos entender lo que se viene con el juicio contra Genaro García Luna, el cómplice del expresidente panista Felipe. Déjeme, prepárese, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta, galardonado con el Premio Nacional de Locución 2022 y miembro de esta familia Sin Censura. Es miércoles de investigación especial, de reportaje especial. Te agradezco por tu paciencia, Ricardo, y pues nada más el tema me lleva a pensar que se va a dejar la víbora chillando. Te mando las cámaras y los micrófonos, y yo me sumo a las miles de personas que están esperando tu reporte. Muchas gracias, querido Vicente, público memorioso. Abrazo fuerte de regreso. Y bueno, van a salir varios nombres importantes en este reportaje que presentamos hoy, miércoles de investigación especial, aquí en Sin Censura. Es Notimex, una compleja historia de traiciones y golpes bajos. Y déjame platicarte, querido Vicente, que desde hace meses, para entrar en materia y poner en contexto lo que ha estado mencionando un personaje que ha tenido una campañita y más o menos virulenta, que nos ha dedicado un par de programas, algún hilo larguísimo, un par de hilos larguísimos en Twitter, es el señor Ernesto Ledesma, titular del canal Rompeviento TV, que ha abordado, como se sabe, con especial beligerancia, el caso de Notimex, y extraviada la objetividad y la neutralidad periodística, este presentador de noticias se ha dedicado a lanzar dardos pestíferos contra San Juana Martínez, directora de aquella agencia de noticias, ensalzando la versión de Adriana Urrea, lideresa del Sud Notimex. Ahora bien, de acuerdo con varios personajes que otrora fueron cercanos a Ernesto Ledesma, nos dicen que este señor está concentrado en encomiar la historia de Urrea porque de espaldas al periodismo que dice practicar, celebró un jugoso acuerdo económico con la lideresa del Sud Notimex, a quien a su vez recibe financiamiento de Francisco Hernández Juárez, que como bien se sabe es el líder sempiterno del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Ahora bien, ¿en qué consiste este pacto con Urrea? De acuerdo con el testimonio de un ex colaborador del portal Rompeviento TV, Ledesma es un restaurantero, así nos lo describieron, que sin ser escritor, ni reportero, ni investigador, un día descubrió que el periodismo era un buen negocio. Ahora bien, de acuerdo con esta versión, hasta hace un par de años, Ledesma tenía un restaurante en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, llamado Centro Cultural Tierra Adentro, un negocio que por cierto cerró sus puertas en julio de 2020. Este señor Ledesma, que nunca ha sido, así nos lo describen, un personaje a quien le guste pagar a sus empleados, pretextó
que el negocio había naufragado víctima de la pandemia. Pero lo cierto, nos dicen, es que desde un año atrás Ledesma ya había conseguido abrir una sucursal alterna de tierra adentro aquí en la Ciudad de México, que es suya, pero por alguna razón o sin ella siempre ha querido disfrazar de sociedad colectiva, y aquí podemos ver las imágenes de esos restaurantes. Ahora, en efecto, desde abril de 2019, Ernesto Ledesma Arronte abrió las nuevas instalaciones de su restaurante en la calle Milán 22, en la colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México, una zona, por cierto, de alta plusvalía en la capital. Ahora, para despistar a los curiosos, nos dicen, y yo lo cito textualmente, el restaurantero disfrazado de reportero y activista social, así nos lo describen, siempre ha dicho que la empresa desde donde opera sus negocios, Relámpago Producciones SDRL de CB, tiene sus oficinas ubicadas en la calle de Milán 20, es decir, 2 números antes del restaurante. Sin embargo, quienes hemos participado nos dicen en su canal, sabemos muy bien que no es así. Nos dicen que Rompeviento TV tiene su estudio ubicado precisamente en la parte de arriba de su propio restaurante de pizzas, y las fuentes ahí nos mandan estas imágenes, algunas de ellas incluso aparecen en redes sociales. Ahora, una de las personas que entrevistamos nos dice que, fíjate, qué incongruencia, Ernesto dice denunciar la corrupción, pero se enoja, y se enoja mucho si nosotros como periodistas denunciamos que nunca ha querido pagarnos ni un peso por nuestros reportajes ni por nuestras colaboraciones, nos dicen con un dejo de ironía varias de nuestras fuentes. Un ex colaborador de Rompeviento TV, quien nos pide preservar el anonimato por temor a represalias, sostiene que Ledesma es un vivales, así lo describe, que con la mano en la cintura pide donaciones y apoyo económico a la gente, pero cuando le preguntas cuánto te va a pagar por trabajar con él, te mira desde el fondo de su miopía, así lo describen, y te dice que él no le paga a nadie porque Rompeviento TV no genera dinero. Y nos pregunta irónicamente esta fuente, ¿tú crees realmente que Relámpago Producciones y Tierra Adentro no generan dinero? Por favor, la verdad es que este tipo, así describen a Ledesma, desde que se hacía pasar por luchador social en Chiapas y se paseaba por Europa, siempre ha sido un tranza, y es de familia. ¿O por qué no le echan un ojo a lo que hizo su hermana en Veracruz? Y ese cabrón, así lo dicen textualmente, siempre se ha callado. Y esto nos llamó la atención sobre Mayra Ledesma. Una fuente que trabaja en el gobierno de Veracruz afirma que Ernesto Ledesma, quien se vanagloria de ser un periodista que exhibe las corruptelas, se ha quedado callado cuando le preguntan por qué su hermana Mayra Ledesma, siendo una oscura profesora en la Universidad Veracruzana y sin tener ninguna experiencia en la administración pública, ocupó varios puestos en el gobierno de Cuitláhuac García. De acuerdo con esta fuente, quien trabajó bajo las órdenes directas de Mayra Ledesma Arronte, la hermana del conductor y dueño de Rompeviento TV, después de haber sido directora general de Cultura y Paz y Derechos Humanos y antes directora general de Desarrollo Político del Estado de Veracruz, salió por la puerta trasera y despotricando contra el gobierno estatal. Y en efecto, de acuerdo con el Portal Nacional de Transparencia, la hermana de Ernesto Ledesma Arronte, Mayra Ledesma Arronte, ocupó 2 puestos en el gobierno de Veracruz. Aquí los está usted viendo en pantalla. El primero, hasta 2021, como directora general de Cultura y Paz y Derechos Humanos, cargo por el cual cobraba, por cierto, más de 40,000 pesos mensuales, y el segundo puesto como directora general de Desarrollo Político en el gobierno de Cuitláhuac García, cargo por el cual recibía más de 43,000 pesos mensuales, más una gratificación extraordinaria de 17,987 pesos quincenales. Lo está usted viendo en la imagen 4 y 5, mi querido David, para que no haya confusión y que digan, estas son inferencias. No, estos son datos duros como nos gusta a nosotros trabajar.
Una reportera que solía colaborar en Rompeviento TV, porque se unen las voces, querido Vicente, acusa que nunca recibió un solo peso por el trabajo y los análisis que presentaba en esa plataforma, y sostiene que Ledesma, que siempre ha sido un tipo altanero, guardó un silencio repulsivo cuando se enteró que su hermana tuvo que salir del gobierno de Veracruz debido a que el secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, acusó a Mayra Ledesma Ronte de no haber hecho bien su trabajo y la culpó de algo muy grave, de que los datos personales de una víctima de acoso sexual hubieran sido exhibidos públicamente. Fuentes al interior de la Secretaría de Gobierno de Veracruz nos confirmaron que, en efecto, el 8 de marzo de 2019, Mayra Ledesma tuvo conocimiento sobre el hostigamiento sexual que habría sufrido una trabajadora por parte de un sujeto llamado Fernando Quirarte Vargas, quien, cabe decirlo, en ese momento se desempeñaba como director general de Gobernación. Ahora bien, el tema sumamente delicado fue canalizado a Ledesma Ronte, quien era la encargada precisamente de recibir y responder ante las alertas de género. Sin embargo, haciendo caso omiso, la hermana de Ernesto Ledesma se limitó a remitir la declaración al órgano interno de control de la Secretaría de Gobernación, donde, de acuerdo con un medio local independiente llamado Sin Muros, se colocaron avisos en el tablero de dicha dependencia, como los está usted viendo ahora mismo en su pantalla, bajo el burdo pretexto de notificar a la trabajadora víctima, vulnerando así la ley de acceso a la información y protección de datos personales. Aquí lo está usted viendo en su pantalla. Siempre hay que trabajar bajo esa égida, los datos duros de entrada. Ahora, perdida la confianza, la hermana de Ernesto Ledesma, público memorioso, no tardó en salir a hablar mal del gobierno de Cuitláhuac García, y arrebatada por el resentimiento, desde luego, despotricó contra la Cuarta Transformación. De hecho, todo el año pasado se adhirió sin chistar al coro de denostadores del gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Incluso su resentimiento la llevó a dar una entrevista al diario español El País, que, como usted sabe, es anti-López Obradorista y que está usted viendo en su pantalla, donde se engolosinó atacando a la Cuarta Transformación. Ahora, mal. A finales del pasado mes de diciembre, en su cuenta de Twitter, la hermana del dueño de Rompeviento TV se dedicó a lanzar ataques contra la ministra Yasmín Esquivel. Sí, se adhirió a esta campaña de las voces de Latinos de Guillermo Sheridan, acusando a la ministra de plagio bajo el hashtag Gato renuncia ya, ministra Esquivel. Sin embargo, sus ataques y retweets más virulentos fueron contra la directora de Notimex, San Juana Martínez, a quien acusa una y otra vez de cometer graves violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con ella misma, alegando que el presidente López Obrador es quien lo sigue permitiendo. Esas son los tweets de la hermana de Ernesto Ledesma. Ahora, en cuanto al caso Notimex, Ernesto Ledesma, de acuerdo con un grupo de periodistas que colaboraron con el dueño de Rompeviento TV, por un lado pidió a Mayra Ledesma que desde sus redes sociales ayudara a investir a San Juana, y por otra parte realizó un acuerdo económico en lo oscurito, así textualmente lo repito, como nos lo dijeron las fuentes, con Adriana Urrea para ser entrevistada de manera recurrente en Rompeviento TV. Y así fue, porque nos dicen que aunque Ledesma, aunque no le gusta pagar, sí le gusta cobrar, y una de sus colaboradoras, de hecho, nos ofrece ese testimonio y nos dice que Adriana Urrea, que habría recibido más de 4 millones de pesos de parte del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, pactó darle una jugosa cantidad a Ledesma, y de esa manera comenzó a aparecer de manera obstinada, pertinaz en los espacios conducidos por el dueño de Rompeviento TV. Ahí la está viendo, son unas cuantas de las ocasiones en que Ernesto Ledesma le ha dado el micrófono a la líder o lideresa de Sud Notimex. Ahora bien, la pregunta que ha estado
sin responder hasta este momento es quién estaría sufragando esta huelga en Notimex. La respuesta es categórica. Hernández Juárez es el hombre que paga la huelga de Sud-Notimex, porque cabe mencionar que la relación entre Adriana Urrea, lideresa de Sud-Notimex, y el líder del sindicato de telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, quien por cierto ha mantenido ese cargo durante 46 años continuos, es honda y fraterna. Y aunque ambos personajes, querido Vicente, público memorioso, han intentado desmarcarse uno de otro, su amistad y cercanía salta a la vista. Y también el apoyo económico que Hernández Juárez ha dado a Adriana Urrea. Por aquí y por allá circula propaganda donde el Sud-Notimex agradece al sindicato de telefonistas el constante apoyo que brinda a la huelga de Notimex, en cuyas convenciones además reconocen, como lo está usted viendo en este momento en su pantalla, que los telefonistas dan aportaciones económicas a trabajadores en huelga. No hay más que decir en ese punto, ellos mismos lo reconocen, pero hay más. El 30 de septiembre de 2021, por ejemplo, Sud-Notimex, desde su cuenta de Twitter, agradece abiertamente al sindicato de telefonistas de la República Mexicana, como lo está usted viendo en su pantalla, su valiosa solidaridad durante el boteo, así lo registran, que realizaron, según ellos, para recaudar recursos y mantener la resistencia. ¿Pero qué cree? Que no fue así. Porque lo cierto es que aquella convención donde una de las principales oradoras fue precisamente Adriana Urrea, no fue precisamente como ellos presumen, un boteo. No fue como ellos aseguran en sus redes sociales, para nada. Y no lo fue porque de acuerdo con el documento resultados de presupuesto acumulado agosto a julio 2020 que está usted viendo en su pantalla, emitido no por ninguna autoridad ajena, sino por el propio sindicato de telefonistas de la República Mexicana, ahí puede usted constatar que contra lo que ha dicho y declarado Adriana Urrea en los espacios de Rompeviento y de Aristegui Noticias, el sindicato de telefonistas, agárrese, y lo está viendo usted en su pantalla, donó 2,287,397.82 pesos. ¿Bajo qué concepto? El presupuesto de despliegue y difusión por Sud-Notimex. Ahí están las imágenes, pero hay más, porque ese no fue todo el dinero que recibió el sindicato que dirige Urrea. Más adelante en el mismo documento, en el apartado global, se puede observar que el Sud-Notimex recibió 2,863,142 pesos adicionales bajo otro concepto presupuestario de difusión e información. Ambas cantidades, querido Vicente, consignan en sus observaciones dos enunciados que dejan muy clara la situación. El apoyo que Hernández Juárez, con dinero, no de él, sino de los telefonistas agremiados a ese sindicato, ha dado a Adriana Urrea. Dice apoyo a Sud-Notimex y apoyo a Sud-Notimex y Proyecto Televisión que usted ve en su pantalla. Ahora, a Urrea y sus voceros como Ledesma, nos dice una fuente del propio Rompeviento TV, les molesta que San Juana Martínez, apenas asumir la dirección general de Notimex, haya emprendido una batalla contra la corrupción. Y aunque el conductor de Rompeviento TV, así nos lo describen, que es un tipo hipócrita y rencoroso, omite decirlo en sus espacios, la directora ha interpuesto más de un centenar de denuncias judiciales y administrativas relacionadas con presuntos actos de corrupción que involucran a decenas de extrabajadores, exdirectivos y miembros del sindicato que desde hace sexenios, como lo ha denunciado el propio presidente López Obrador, eran cómplices de corrupción. Y bueno, aquí hay un tema
que sigue siendo muy interesante, porque los personajes van apareciendo en esta trama de corrupción que hasta este momento había sido como una suerte de madeja. Hay un personaje, además de Ernesto Ledesma, que se llama Manuel Ortiz, y seguramente el público memorioso lo recordará porque fue el personaje que apareció en Aristegui Noticias. Es, por cierto, uno de los amigos más cercanos de Ernesto Ledesma. Nosotros la semana pasada hicimos una observación de que Manuel Ortiz Escamés era esposo de Analí Meraz Bartra y él nos sancionó mucho y nos dijo que la familia no tenía nada que ver, quizá pensando en María Ledesma Arronte, esta mujer que trabajaba en el gobierno de el estado de Veracruz y que salió muy, muy mal. Quizá por eso no quería que nosotros pusiéramos la lupa sobre la familia. Ahora, este personaje, Manuel Ortiz Escamés, quien durante escasos meses fuera director de noticias internacionales de Notimex, fue la fuente principal de Carmen Aristegui en un supuesto reportaje llamado Los Avengers de Notimex, que fue presentado en el portal de Aristegui Noticias, usted lo recordará, en mayo del 2020. No obstante, el material que Aristegui y Ortiz Escamés presentaron adolece de muchas inconsistencias, porque más allá de presentar un cúmulo de verdades a medias y omitir a ciertos personajes que tuvieron un rol protagónico en esta truculenta historia, el objetivo de Aristegui era claro: desacreditar a toda costa a la directora de Notimex y mostrar con ello una imagen deteriorada de la periodista y del gobierno de López Obrador. Por si fuera poco, este personaje, Ortiz Escamés, también fue la fuente principal de la asociación Artículo 19 y del informe difundido por esa organización que supuestamente presentó en exclusiva Aristegui Noticias. No obstante, cabe mencionar, y lo está usted viendo en su pantalla, que antes de correr a denunciar a San Juana Martínez y decir ante los micrófonos de Aristegui que la directora de Notimex habría ordenado que atacara, entre otros personajes, a Enrique Krause, a Julio Hernández López, Álvaro Delgado, a Julio Patán, a María Scherer, pues bueno, resulta que Manuel Ortiz se mostraba muy contento en la agencia de noticias estatal de México, como lo acaba de ver en su pantalla. Ahora, era evidente que su dicha en ese momento se debía a que eran tiempos prósperos, tiempos de bonanza para él, y lo está usted viendo con una flechita. Ese es el personaje. Ahora, este sujeto, Ortiz Escamés, llegó directamente a Notimex, recomendado por Carlos Imas Gispert, y gracias a ello fue colocado como director de área, donde percibía un sueldo bruto de 30,000 pesos quincenales, tal como usted puede observarlo en este recibo de nómina que tiene en pantalla. Aquí lo está usted viendo, es el recibo de nómina. Ahí que nosotros no queremos evidenciar su RFC, no queremos evidenciar su número de seguridad social, lo tapamos. Nosotros no somos como ellos. Sin embargo, los problemas no tardaron en presentarse. ¿Por qué? Porque Ortiz Escamés, Vicente, que nunca había sido periodista y ni siquiera reportero, no lograba sacar adelante el trabajo por el cual se le contrató y se tornó incompetente en el cargo. Por si fuera poco, el sujeto no hacía nada y a la menor oportunidad abandonaba su puesto de trabajo en horas laborales para escabullirse a la UNAM, donde presumía entre compañeros y compañeras de Notimex ser director del laboratorio multimedia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y aunque Manuel Ortiz alega que fue despedido injustificadamente de la agencia de Notimex, lo cierto es que no fue así. Escamés, la fuente principal de ese reportaje, o llamémosle así, reportaje en Aristegui Noticias, desde el comienzo mostró su incompatibilidad con el puesto para el que había sido contratado y terminó acorralado no por San Juana, sino por su propia ineptitud. Y al final,
como todo incompetente, se vio obligado a renunciar al puesto de director de noticias internacionales de Notimex. Es importantísimo subrayar que contra lo que sostuvo ante los micrófonos de Aristegui Noticias, el mismo Manuel Ortiz, como lo ve usted en su pantalla, firmó su renuncia el 15 de octubre de 2019. No lo corrieron como tanto ha cacareado, como tanto ha dicho Ernesto Ledesma y todos estos personajes a los que cita en una mesa abracadabrante a dar opiniones sin sustento, porque aquí está el dato duro. Usted lo puede observar en el acta donde ambas partes acordaron terminar la relación laboral. Está firmada por el propio Manuel Ortiz Escamés. Ahora bien, un mes antes de que Manuel Ortiz se presentara en Aristegui Noticias, un mes antes, a dar ese testimonio sobre cómo se llevó a cabo la supuesta operación con cuentas falsas en Twitter, con el fin, según sus propios dichos, de atacar a políticos que expresaron críticas a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano o a San Juana Martínez. Lo cierto es que la Dirección General de Notimex ya había enviado al rector de la UNAM, a Enrique Graue, un oficio donde le notificaba que se había interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra Manuel Ortiz Escamés, quien mediante cuentas falsas en Twitter, dice el documento que usted está viendo en pantalla, siempre los datos duros por delante, habría estado atacando durante 7 meses a Notimex, tal como se observa en este comunicado fechado el 7 de abril de 2020, es decir, se estaba tratando de curar en salud este personaje. Un mes después, pues claro, corrió a Aristegui Noticias y a través del reportero Sebastián Barragán, pues que supo capitalizar el resentimiento y el encono de Manuel Ortiz, sale ese supuesto reportaje cuando la fuente, frustrada por su incompetencia y denunciada penalmente por Notimex, pues no duda en ese espacio en lanzar su embestida contra San Juana Martínez y contra su sucesor, Eric David Muñoz Soto, quien habría sucedido a este personaje como director de noticias internacionales de Notimex. Ahora, para cerrar, hay un personaje sobre el cual no se han puesto los reflectores hasta hoy, y cuando lo mencionemos van a temblar varios personajes, varios actores políticos, que es un sujeto llamado Pedro Cámara. Y Pedro Cámara y Manuel Ortiz son o fueron los auténticos Avengers, porque durante los escasos meses en que Manuel Ortiz Escamés, la fuente principal de Aristegui Noticias, fungió como director de noticias internacionales, pudo entablar contacto con un personaje oscuro que durante algunos meses logró tener una injerencia perniciosa en Notimex. Pedro Cámara, que es este sujeto que está viendo en su pantalla, ahí sentado en esa silla de perfil, y este sujeto que durante un breve lapso colaboró con San Juana Martínez en calidad de asesor político externo. Es este sujeto. Ahora, Cámara, un personaje en que en todo momento se conducía de forma intimidante y quien se jactaba de haber sido operador político de la panista Rebeca Cloutier Carrillo, fue recomendado, agárrese usted público memorioso, a San Juana Martínez directamente por la exsecretaria de Economía Tatiana Cloutier. Debido a ello, San Juana permitió que este personaje acudiera a reuniones oficiales de la agencia en calidad de asesor externo. Ahora, San Juana, por supuesto, pagó caras las consecuencias de esa compañía, de esa contratación. ¿Por qué? Porque Pedro Cámara, de acuerdo con la versión de un ex colaborador suyo, solía operar a espaldas de San Juana y sin que ella lo supiera, se encargó de armar este famoso grupo de Avengers de Notimex. De hecho, fue el propio Cámara quien siempre decía ser amigo de Ramón Alberto Garza García, ex vicepresidente de Televisa y director editorial de los diarios Reforma y El Universal, quien convenció a Manuel Ortiz Escamés
de que no le sacara, así se lo dijo, y participara en el proyecto. Ahora, no son inferencias, por eso no hemos hecho, no hicimos ayer reportaje, programa en los datos duros, por eso, público memorioso, porque estuvimos entrevistando, y durante una entrevista que su servidor tuvo con el propio Pedro Cámara en el Hotel Stella Maris de aquí, de la Ciudad de México, este sujeto de más de 60 años apareció amasándose las manos cual villano de película muda, y sin preguntárselo, el tipo se jactó de trabajar en efecto en las sombras, y con total desparpajo me dijo que se ganaba la vida asesorando a personajes como Salomón Juan Marcos Isa, un diputado priista a quien, según el propio Cámara, hizo presidente municipal de Torreón, Coahuila, y Pedro Cámara. En todo momento, durante toda nuestra conversación, siempre se mostró jactancioso y petulante, y sostuvo que en la familia Cloutier era visto como un hermano más. Hacia el final de la conversación con su servidor, Pedro Cámara aceptó que él mismo, desde las sombras, había creado los Avengers de Notimex, agregando: el imbécil, lo cito textual, de Manuel Ortiz, solo fue uno de mis peones. Ahora, y esto me parece terrible, y lo está usted viendo en su pantalla, el mes pasado, de hecho hace 15 días aproximadamente, Pedro Cámara, que no suele aparecer en fotografías, fue visto acompañando a Tatiana Cloutier, justo en el momento en que la exdiputada fue a ratificar la demanda contra Alfredo Jalife por violencia política y difamación. Entonces, hay muchas piezas en esto, querido Vicente, y no se habían colocado adecuadamente. Habría que entrevistar a San Juana también para que nos dé su punto de vista, y a todos estos personajes, desde luego, para ver cuál es la situación de acuerdo con sus propios puntos de vista, pero los datos duros son estos. Aquí no hay inferencias, aquí hay documentos, como es el trabajo, o debería ser el trabajo de todo periodista de investigación, y esos son, querido Vicente, público memorioso, los datos duros, los largos y contundentes datos duros del día de hoy. Yo, si me permites, como director de este espacio, me gustaría decir que las puertas están abiertas, los micrófonos están abiertos para Ernesto Ledesma si cree que ha habido alguna estridencia, bravuconería o exceso en esto que nos acabas de presentar. La intención de Sin Censura, pues, es precisamente el diálogo fuerte. Se lo expresé, de hecho, a Ernesto Ledesma ayer, creo que le subí un tuit, y no pretendo pues atacarlo ni llevar esto a otro nivel, pero sí quiero decir que nunca te censuraría a ti, Ricardo. Si tú vienes con esta investigación, la presentas en Sin Censura, y pues que tope hasta donde tope. Si no, no seríamos un medio sin censura. Por eso la invitación para Ernesto Ledesma, y solo para aclarar, con San Juana Martínez hemos tenido una larga amistad de hace muchos años. San Juana estuvo en los estudios en Chicago presentando sus libros. Recuerdo que era el libro de esto de la gaviota y del supuesto catálogo de Televisa. Creo que era el tema. Pero yo con San Juana no me he reunido. Es más, no he platicado uno a uno. Todo ha sido en Sin Censura desde que asumió la dirección de Notimex. ¿Por qué? Por responsabilidad. Para que no se presentara o no se prestara a malas interpretaciones. Ayer le escribía a Ernesto Ledesma, insisto, no es mi intención dividir, al contrario, dialogar duro. Le escribí: no pretendo atacarte, Ledesma, pero no te metas en temas sobre la octava y astillero, no conoces los detalles, colega. Desde tu soberbia escribes muchas tonterías. Aquí ejemplos de reconocimiento a tu trabajo desde Sin Censura con Vicente Serrano. Saludos, Ledesma. Y le puse 4 ejemplos. Nuestra solidaridad con Ernesto Ledesma y los de Rompeviento TV ante las amenazas. Con fuerza frente a Encinas, Ernesto Ledesma denuncia violaciones. Diálogo de Ledesma con AMLO arroja luces donde había muchas sombras. Ledesma reprocha a AMLO que no haya investigación sobre Cienfuegos. Así que
pues tú haces tu investigación, Ricardo. Creo que lo único que hemos pedido en Sin Censura es que sostengamos lo que decimos con los datos duros, como les llamas tú, y ojalá que si tiene algo que aclarar Ernesto Ledesma, pues lo aclare en Sin Censura. Creo que es una aclaración que tenía que hacerse, y ya, no hay más, o sea, no hay más. Ya San Juana y tú aclararon aquí en Sin Censura públicamente que no hay un vínculo comercial, monetario, para que tú de alguna manera fueras el mercenario que defiende a San Juana Martínez. Yo no tengo relación con San Juana desde que asumió la dirección de Notimex. Hemos sido muy críticos de que este golpeteo se haya llevado a un nivel absurdo con Carmen Aristegui, por ejemplo, en los espacios de Carmen Aristegui, pero pues aquí están las cosas. No creo que haya otra intención detrás, mi querido Ricardo Sevilla, salvo que tú quieras agregar algo más en torno a esta aclaración que está haciendo tu servidor como director de Sin Censura. Me parece muy prudente, querido Vicente, que se haga esta aclaración, porque en efecto, nosotros somos periodistas, no tenemos animadversión con absolutamente nadie, no cedemos a estas bravuconerías, como él dijo en un hilo de Twitter. Nosotros no somos estridentes, tenemos una voz así y pues así nos expresamos, pero pues no le tememos a la información. Y aquí, a partir de lo que nosotros subimos en un Twitter, de lo que subió su servidor, en un tweet la semana pasada, y donde yo llamaba la atención sobre la defensa que hacía de Manuel Ortiz, a quien, por cierto, conocí porque me hicieron una entrevista. Ya presentaré un texto donde aclaro todo eso, cómo conocí a ese sujeto, porque me hicieron una entrevista, su esposa me hizo una entrevista y ahí lo conocí y ahí me di cuenta de la clase de personaje que era. Entonces me llamó la atención que Ernesto Ledesma saliera en defensa de este sujeto obscuro, ramplón e incompetente. Y entonces escribí ese tweet y él comenzó un ataque a decir que yo había trabajado con Krause, que había trabajado en los medios de comunicación, que había estado en Operación Berlín, etcétera, etcétera, cuando es completamente sabido, porque yo fui el que hice esa investigación. Nunca he escondido, no tengo restaurantes, no tengo posibilidades, y aunque tenga sus restaurantes, pues ojalá asumiera y le pagara a sus colaboradores. Eso sí me parecería ideal, pero no hay ningún tipo de animadversión, al contrario, mucha gente nos buscó a propósito de eso, y son sus propios ex colaboradores, Ernesto, son tus propios ex colaboradores los que nos dan y quienes nos dan esta información. Nosotros estábamos en otra dinámica y nos presentaron esta información. ¿Y qué hacemos como periodistas? Pues darle el micrófono a la gente. Nosotros no estamos pensando en truculencias. Si tú tenías una prueba de que yo era empleado, como dijiste, de San Juana Martínez, y que me había dado algún tipo de compensación económica por defenderla, pues lo único que se te pidió es que lo mostraras, y se te sigue pidiendo. No conozco a San Juana, nunca la he visto en mi vida, jamás. Y por cierto que esa vez que estuvo aquí, invitó un café, no lo pagó, no me escribió, y así me parece perfecto, porque de esa manera hay total independencia de esto. Yo sí creo que Notimex es un problema que tiene que ser resuelto ya, y las cosas se tienen que poner en los lugares correctos, los lugares adecuados, y nadie se había atrevido a hablar de estos personajes porque no conocían el problema desde el fondo, y nosotros como periodistas estamos obligados a probar con datos duros. Adriana Urrea decía que no le había dado dinero, y sigue diciendo que no le había dado dinero Hernández Juárez, y ahí están. Esos documentos son del propio sindicato de trabajadores de teléfonos, no es de nosotros. Así que esos son los datos duros, y lo vamos a poner por escrito para que vea que nosotros incluso salimos de la escena. Nosotros no tenemos un protagonismo como ellos dicen. Por eso a mí no me gustan mucho
las mesas de análisis donde se responde a bote pronto. Yo siempre trabajo con datos duros, con facturas, con contratos, con imágenes, con testimonios, con entrevistas. Eso es el periodismo que yo practico desde hace muchos años, de modo que me parece muy adecuada esta precisión, querido Vicente, y estamos abiertos a que venga Adriana Urrea, a que venga Ernesto Ledesma, a que venga el propio Pedro Cámara, si diera la cara, el propio Manuel Ortiz, que le entraran al tema sin miedo. Eso es lo que pedimos. Aquí estamos nosotros para responder. Claro que sí, y bueno, pues, ¿por qué no cerramos, mi querido Ricardo, invitando a la gente para que te siga en los datos duros, en tus columnas en el diario Basta, en tus cuentas en redes sociales? Mi querido Ricardo, que amor con amor se pague. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Antes que nada, muchas gracias por el espacio aquí en Sin Censura, este medio de comunicación libre e independiente. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en Los Datos Duros, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros. Hoy sí tenemos informativo en punto de las 8:30 de la noche. Abundaremos, por supuesto, sobre este tema e invitaremos a Ernesto Ledesma a ver si nos quiere acompañar, invitaremos a San Juana a ver si nos quiere acompañar, y síganme, por favor, también en el diario Basta, donde somos columnistas precisamente. Síganme también aquí en Sin Censura, donde estoy participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana, y los miércoles como hoy, con un reportaje de investigación especial. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí, te mando un abrazo, maestro Ricardo Sevilla, estamos al pendiente y vamos con todo, Ricardo. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.